Buen día, amigos, buen día. Bueno, aquí estamos ya día 11 de junio y estamos ya en la mitad del año, ¿cierto? Unos más cansados que otros, creo, pero estamos todos en esta parte del año ya, ¿cierto? Complicados, tal vez algunos. Bueno, simplemente saludarlos, decirles gracias por estar aquí con cada uno de nosotros y poder compartir una palabra juntos, que creo que al final es lo que cada uno de nosotros buscamos, que es poder crecer y aprender en el Señor, ¿ya? Así que vamos a... Eso aquí. Estoy escuchando un poco a mi amigo Rodrigo García. Están plantando una iglesia viña allá en La Reina. ¿Quién llegó por ahí? Vane, muy buenos días, Vane. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga, con frío me imagino por ahí. Está helada la mañana, así que a abrigarse. Al menos hoy día lo que salía en el celular marcaba 6 grados en Maipú. Ayer cuando salimos de acá, después de la reunión, habían 6 grados también, ¿ya? Estaba bastante fresco. Así que, bueno, vamos aquí. Ya. Creo que estamos acá. Bueno, ¿quién más llega por ahí? ¿Cierto, Vane? Buen día. ¿Cómo está, Pastor? Yo aquí con cafecito, con leche. Yo solamente café, amiga, no tomo. Bueno, en la mañana yo me tomo un batido de fruta. ¿Ya? Karen, ¿cómo está, amiga? Karen López, bienvenida. Vaya a buscar su café, su té, su mate, lo que esté tomando. Pero yo en la mañanita temprano, la verdad, yo me hago un batidito de fruta con leche descremada y un poquito de avena Quaker. Y ese es mi desayuno cada mañana. Y yo con eso estoy hasta las 12, una, ¿cierto? Para el almuerzo. Pero bien, y entre medio, su café. Par de café rico que me encanta. Así que por ese lado, en eso, me alegra la mañana el cafecito. ¿Ya? ¿Quién más está por acá? Ya. Buen día, lindo viernes para todos. Sí, igual. Así que, bueno, eso, pero hoy día vamos a continuar con la serie de la Biblia, la importancia de la Biblia. Y por lo general cada uno de nosotros sabemos la importancia que tiene, pero en la práctica, la verdad es que en la práctica muchas veces uno se va dando cuenta que pocos realmente le entregan la importancia como para leerla e invertirle tiempo a la Biblia, ¿ya? Entonces, lo que hacemos con esto, lo que he buscado las últimas 2 semanas ya, y este es el sexto episodio que hemos estado hablando acerca de la Biblia, y la idea es motivarlos a leer la Biblia, a ir a la Biblia y poder escudriñarla. Marcela Huenchual, buen día, amiga, también por acá. ¿Quién más se va añadiendo? Bueno, poco a poco se van añadiendo, pero hoy día se espera 6 grados que hay ahora, y por lo que vi en la mañana temprano esperamos 22 por acá por Maipú. Todavía no entra el invierno, eso ha sido raro para mí al menos, que al final el invierno, a esta altura en 8 años ya estábamos con frío, con lluvia, pero todavía no entramos en eso. Bueno, ayer, si no lograste ver la reunión de ayer, te invito a que puedas verla, porque tuvimos un tema y estamos iniciando un tema que va a durar 3 jueves acerca de estoy estresado, ¿ya? Entonces, ayer jueves hicimos como la introducción sobre cuáles son como los síntomas o características cuando uno está estresado o estresada, y básicamente 3 cosas de cómo poder enfrentar el estrés, ¿cierto? Que es traer descanso a tu cuerpo, tratar de dormir un poquito más, tratar de dormir por lo menos sus 7 horas, traer descanso al alma, ¿ya?
traer descanso al alma. Y cuando hablamos de descanso al alma hablamos de tranquilidad, de un tiempo de desconectarse de las pantallas y poder tener un tiempo tranquilo, tranquila, ¿cierto? No necesariamente frente a un televisor, sino que sentarse un rato, tal vez, si tienes patio, antejardín, poder salir allá y sentarte un rato, escuchar los pajaritos, no sé. Y entonces descanso al cuerpo, descanso al alma, pero también descanso a nuestros pensamientos, al enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Así que te recomiendo, si no tuviste la oportunidad de verlo ayer, vaya a verlo, porque la verdad que está muy bueno el tema y vamos a seguir tratándolo y vamos a seguir profundizando un poco más. Tenemos pensado para este jueves tal vez tener algún invitado con nosotros, ¿ya? Bueno, bienvenida también María Cristina Vargas. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana, porque ya son las 9:06, ¿ya? 9:06 de la mañana. Así que vamos a comenzar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu cruz. Señor, oramos por Yusi, su familia. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas traer sanidad y restauración a cada una de las personas de su casa, Dios. Padre, te damos gracias por todo lo que tú lograste en la cruz para con nosotros. No tan solo salvación, sino que también sanidad y restauración para nuestras vidas. Así que, Padre, oramos esta mañana para que tu palabra, Señor, traiga claridad, traiga revelación, iluminación. Padre, que pueda despertar fe en nuestras vidas. Y Padre, te pedimos, Señor, que esta mañana tú tomes el control de tu palabra, trayendo, Señor, una semilla al corazón de cada uno de los que nos está escuchando. La promesa de tu palabra es que jamás volverá vacía. Señor, que jamás vuelve vacía. Cada vez que escuchamos palabra, cada vez que leemos palabra, jamás queda improductiva. Siempre produce algo en nosotros. Así que, Padre, te damos gracias esta mañana. Bendice este tiempo juntos. Oramos por las familias y las personas de nuestra iglesia acá en Villa Maipú, para que tú, Señor, traigas la paz, traigas, Señor, el amor, la gracia, la bondad a sus hogares y a sus vidas, Señor, y que podamos tener el descanso, la paz que tú nos prometiste, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia dice que jamás la palabra de Dios vuelve vacía. Así que para que podamos, cuando la lees, cuando vamos a ella, la investigamos, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito, es el vivo número 6 acerca de la Biblia, la importancia de la Biblia. Así que para que tú puedas ir, ¿cierto? Si no lo has visto todo, puedes ir y revisar los que están anteriormente, ¿cierto? De los vivos de la Biblia. Qué importante. ¿Ya? Aquí está. Ya. Buen día, Cintia. ¿Quién más llegó por ahí? Horacio Bernales, directamente desde España. Bueno, ya vamos, pongamos las pilas mejor, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, el versículo base que hemos usado para hablar acerca de la Biblia y su importancia ha sido Juan capítulo 6, versículo 63. Ese ha sido el versículo base que hemos estado usando. Así que bienvenida Francis también, Cintia, Horacio, a todos. Así que, pero Juan 6, 63 ha sido el versículo que hemos estado usando como base para hablar acerca de la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. Y la importancia se le va a dar en la medida en que le demos tiempo. Mira, ¿cómo tú puedes medir las cosas que son importantes para ti? A lo que tú le inviertes tiempo, a lo que tú le inviertes energía y a lo que tú le inviertes recursos. Cuando tú ves a dónde se va gran parte de tu tiempo o gran parte de tu energía y gran parte de tus recursos, eso es lo importante para ti, ¿ya? Entonces, claro, a veces nosotros decimos, no, esto es importante. Mucha gente dice, no, yo valoro enormemente mi familia, pero invierto poco tiempo, invierto poca energía e invierto pocos recursos en la familia. Entonces, al final, no es una realidad práctica, es una realidad del hablar. Y pasa mucho también, a veces con las cosas del Señor, que uno dice, no, yo valoro enormemente la Biblia, pero no le invierto tiempo, no le invierto energía, ni tampoco le invierto recursos.
Por lo tanto, es tan importante que tú y yo podamos medir a qué le invertimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos, porque realmente eso es lo que es importante para nosotros, aun cuando hablemos otra cosa. Entonces, como lo hablamos la semana pasada, yo requiero para poder leer la Biblia, para poder tener una palabra adecuada, yo necesito tener una Biblia de papel. Yo necesito tener una Biblia tangible donde yo pueda leerla. También necesito tener una Biblia de estudio. Y una Biblia de estudio no es barata. Hay que invertir su dinero. Y también necesito tener un apunte, algo donde yo pueda tomar apunte. Entonces, donde yo invierto mi tiempo, mi energía y mis recursos, es realmente aquellas cosas que son importantes para mí. Entonces yo te quiero invitar, que si la Biblia es importante, si la Biblia realmente es la palabra de Dios para nuestras vidas, vamos a invertirle ese tiempo, vamos a darle, no sé, 15, 20, 30 minutos al día, porque es importante para mí. Vamos a invertir, ¿cierto?, energía, es decir, aun cuando esté cansado o aún, tal vez cuando no tenga ganas, voy a hacerlo porque voy a invertir energía porque es importante. Y voy a invertir recursos. Voy a tener una Biblia buena, ¿cierto?, con una traducción que yo pueda, al leerla pueda entenderla. ¿Ya? Entonces, tiempo, energía, recursos. Amén. Bueno, Juan 6:63, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne no vale para nada. ¿Ya? Y aquí yo puedo aplicar lo mismo, espíritu y carne. ¿A qué le invierto tiempo, energía y recursos? Es lo más importante para mí. Bueno, las palabras, dijo Jesús, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios, la ley era un libro de normas, de reglas, un conjunto de reglas por el cual el pueblo de Israel se regía para vivir. Pero luego había una promesa dada en el libro de Isaías, que la palabra de Dios iba a ser escrita no tan solo en la mente de las personas, sino que iba a ser escrita en el corazón de las personas. Y cuando aparece Jesús, y viene Jesús hablando acerca del reino, hablando acerca de la presencia de Dios y cómo Dios se va a relacionar con el ser humano hoy en día, nos aparece este versículo maravilloso cuando Jesús dice, mis palabras, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. ¿Ya? Y la Biblia tiene esa característica, por eso que en el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es tan penetrante como un cuchillo de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. La palabra de Dios tiene esa capacidad, amigos y amigas, que puede llegar a lo más profundo y aún dice que discierne entre lo correcto e incorrecto, discierne entre lo que es y lo que no es. Entonces, yo quiero animarte a que puedas invertir tiempo en la palabra de Dios. Bienvenido Alejandro Araya, un gran abrazo, amigo, un abrazo a Julita, a todos, ¿ya? Bueno, entonces, cuando partimos con esto, este es el sexto episodio acerca de la importancia de la Biblia, cuando partimos leyendo este versículo, porque cuando leemos la Biblia viene a ser el alimento de mi alma y de mi espíritu. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, cuando Pablo está hablando con la iglesia en Tesalónica y los elogia, les da un elogio, ya que me encantó, porque la verdad es una realidad, yo lo he visto ya predicando tantos años, ya uno lo ve. Y dijo Pablo lo siguiente, 1 Tesalonicenses 2, capítulo 13, dijo, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír de ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y Pablo viene y aplaude a la iglesia en Tesalónica, porque él dice, ustedes cuando escucharon nuestra enseñanza, cuando escucharon nuestra prédica, no la recibieron como sabiduría humana, ni la recibieron como una sabiduría de Pablo o de Apolos o quien haya estado allá en Tesalónica, sino que la recibieron como palabra de Dios. Y esto marca una diferencia grandota, amigos.
realmente el cómo recepcionamos la palabra de Dios en nuestras vidas. El cómo yo la recibo. Y recuerden que la primera decisión que debemos tomar es darle la autoridad a la palabra de Dios, darle la autoridad a la Biblia como completa y totalmente palabra de Dios. La Biblia no es un libro más. A veces uno lo toma como, no sé, el Quijote de la Mancha o la Odisea, la Ilíada, algún libro más de los antiguos. Pero la Biblia es única en su género. No hay otro libro como la Biblia. Más de 40 diferentes autores, más de 40 diferentes escritores, pero un mismo autor. El autor es Dios, que a través de diferentes escritores, Él escribió, ¿cierto?, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo. Dios, dice en 2 Timoteo 3:16, que Dios fue el que inspiró a cada uno de los escritores para que escribieran lo que escribieron. Por eso que la Biblia es única y yo tengo que darle la autoridad. Y el apóstol Pablo viene y le dice a la iglesia en Tesalónica: ustedes no recibieron la palabra como sabiduría humana, sino que la recibieron como lo que realmente es palabra de Dios. Entonces es tan importante cuando tú vas a la Biblia, cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas un mensaje, ¿cuál es tu actitud acerca de la Biblia? Si la Biblia realmente es la palabra de Dios, le voy a dar la importancia y le voy a dar el tiempo, le voy a dar la energía y le voy a dar los recursos para poder profundizar y crecer en esa palabra. Me gustaría, hoy día vamos a terminar esta serie, ¿cierto?, acerca de la importancia de la Biblia. Vamos a hablar específicamente cómo liberar el poder de la Biblia. La Biblia es poderosa, es palabra de Dios. Y Jesús dijo con claridad: lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos leer en la Biblia de manera sobrenatural y que está allá para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos liberar ese poder de la palabra, liberar el poder de la Biblia para poder vivirla cada uno de nosotros? Me gustaría leer algo que ocurrió en Mateo 9, versículos 27 al 30. Porque acá tenemos, llegaron unos ciegos y unos mudos, habían escuchado hablar, habían escuchado predicar a Jesús, habían escuchado las maravillas que había hecho Jesús. Y ellos se acercaron, fueron, no sé, el mudo que no podía hablar llevó al ciego que no podía ver. Entonces llegaron juntos, ¿ya? Pero dice lo siguiente, en Mateo 9, versículos 27 al 30. Mateo 9, 27 al 30 dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él le preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Y Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de todo esto, porque todavía no había llegado el tiempo de la revelación total de Jesús. Pero es tan interesante porque estos ciegos que habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado sus maravillas, habían oído hablar acerca de todo lo que Jesús había hecho, se le acercaron y le dijeron: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús paró, dijo: ya, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga? Queremos que nos sanes. ¿Y ustedes creen que realmente puedo sanarlos? Dice: ¿ustedes creen que puedo sanarlos? Y ellos respondieron con convicción y respondieron con seguridad: sí, Señor, respondieron ellos. Sí, Señor. Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Y creo que la palabra tiene ese poder. La palabra tiene esa convicción que puede generar en nosotros esa respuesta en nuestras vidas. Sí, Señor, tu palabra dice esto, Dios. Tu palabra dice esto otro, Dios. Sí, Señor. Decirle sí a lo que la Biblia enseña. Decirle sí a lo que la Biblia dice. Decirle sí a cómo la Biblia nos muestra a este Dios todopoderoso, a este Dios grandioso que tiene el poder de transformar vidas, de sanar vidas. O sea, estos ciegos, no sé, si hicieron espacio entre medio, me imagino que había mucha gente siguiendo a Jesús, no eran unos pocos.
Pero en todo ese tumulto que había y en todo ese alboroto que había, estos dos ciegos lograron llegar ante Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren? ¿Para qué vienen para acá? Queremos que nos sane Jesús. ¿Y ustedes creen que realmente puedo sanarlo? Por supuesto. Por supuesto. Esto es como cuando partimos hablando del centurión. Recuerden que llegó un centurión a hablar con Jesús y le dijo, Jesús, un centurión era alguien era alguien de autoridad de los militares que Roma había dejado en Jerusalén, porque Roma tenía sitiado Jerusalén. Entonces había dejado soldados en diferentes partes. Y este centurión tenía muchos soldados a cargo, tenía un rol importante, era reconocido por todas las personas que él era la autoridad de la ciudad. Y este hombre llega ante Jesús y le dice, oye Jesús, ¿puedes hacer algo por mí? Jesús le dice, claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo a mi siervo enfermo en mi casa. ¿Puedes sanarlo? Y Jesús le dijo, sí, vamos. Y el centurión dijo algo importante. Dijo, no tienes que... Yo soy un hombre de autoridad y cuando yo le digo a alguien va, él va. Y cuando viene, él viene. Porque yo tengo la autoridad para eso. Y yo reconozco en ti, el centurión reconoce la autoridad en Jesús y le dice, tú tan solo tienes que dar una palabra para que mi siervo sea sanado. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se sorprendió. Dijo, sorprendido Jesús, dijo, nunca en todo Israel había visto un hombre con tanta fe. Y Jesús miró al centurión y le dijo, vaya porque su siervo está sano. Ese poder que tiene la palabra, ese poder que tiene la palabra de Dios, ese poder que tiene nuestra palabra. O sea, cuando este centurión declara y dice, oye, Jesús, tú no tienes que ir a mi casa. Tú eres un hombre de autoridad, tú eres el Hijo de Dios, tú has demostrado, no tan solo he oído, tú has demostrado quién tú eres. Por lo tanto, Jesús da tan solo la palabra y mi siervo será sanado. Eso es poderoso. ¿Cómo podemos hacer que este poder que Dios tiene en su palabra pueda venir y obrar en nuestras vidas de tal manera que genere, que libere, ¿cierto?, el reino de Dios donde estemos? Entonces, acá llegaron un par de ciegos que creyeron la palabra de Dios. No tan solo la sabían, no tan solo la conocían intelectualmente, sino que la creyeron. ¿Ustedes creen esto? Jesús les pregunta directamente, ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Por supuesto. Por supuesto, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién mejor que tú para hacer esto? Y claro, muchas veces nosotros sabemos cosas, pero nos cuesta creerlas. Muchas veces nosotros sabemos cosas, pero a veces no tenemos la fe para liberar eso que sabemos. Entonces, ¿cómo podemos liberar esto que sabemos de la palabra y que sabemos que la palabra de Dios es poderosa? Por el otro lado, me gustaría leer un par de versículos en Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2 básicamente, porque acá vemos el otro lado. Mira lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Dice, cuidémonos. Por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezcan quedarse atrás. Porque a nosotros, versículo 2 importante, mira, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, el Evangelio, la Biblia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron a la fe, a los que habían prestado atención a este mensaje. El autor del libro de Hebreos está diciendo, en otras palabras, está diciendo, mira, habíamos otros en ese lugar y algunos escuchamos lo mismo, oímos lo mismo, captamos lo mismo, solo que algunos creyeron y otros no creyeron. Interesante. A veces humanizamos la Biblia de tal manera que decimos, no, ¿cierto? La escribieron personas, no va, es simplemente palabras que escribieron otros hombres o mujeres, igual como nosotros. Entonces humanizamos la Biblia y le sacamos el poder trascendente que tiene. En el versículo 2 dice, oye, pero si acá habíamos muchos y todos escuchamos lo mismo, todos oímos lo mismo, todos, entre comillas, sabemos lo mismo, pero algunos creyeron y otros no creyeron. Esa es la cosa. Creer
lo que la Biblia nos enseña, nos habla y nos dice. La Biblia, toda la Biblia es verdad, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia es veraz. Yo no puedo decir, pero pastor, ¿usted cree en la creación? Sí, yo creo en la creación. Es lo que la Biblia enseña. Yo no creo en la evolución. Y algunos han mezclado la cuestión. La Biblia hay que leer, hay que creerla tal como es. Y a veces nosotros en nuestra humanización de la Biblia, o en nuestro querer explicar lo que la Biblia dice, la humanizamos. Pero yo soy un convencido a esta altura de mi vida que la Biblia hay que leerla como es y creerla como es y punto. Más que añadirle, buscarla, explicarla. Tenemos que ser desafiados en nuestro razonamiento humano, en nuestro entendimiento humano, porque cada uno de nosotros en nuestro ser interior queremos entender para creer. No, si yo lo entiendo, yo lo creo. Pero hay montones de cosas en la Biblia que no podemos entender, porque son cosas sobrenaturales, sobrehumanas, y que lo único que podemos hacer es creer. Entonces, más que entender para creer, es creer para entender. Cuando creemos la Biblia, se nos abre el entendimiento. Pero cuando queremos llegar al creer por el entender, lo razonamos todo y humanizamos la palabra. Por eso es tan importante, hoy día al cierre de la importancia de la Biblia, es que tú y yo podamos creer la Biblia, más que buscar comprenderla, más que buscar el satisfacer nuestro ego intelectual, es simplemente creer. Me recuerdo las palabras que Jesús dijo, que si nosotros fuéramos como niños, el reino de Dios va a estar abierto a nuestras vidas. ¿Cuál es la característica de estos niños? Es simplemente creer. Y claro, nosotros en la medida en que vamos creciendo, simplemente vamos tratando de buscarle la respuesta a todo y le damos la vuelta a las cuestiones y queremos creerle a Dios. Tomar la Biblia para decir, sí, como dijeron los ciegos, sí Señor, con convicción, sí Señor, si tú lo dijiste, así es. Sí Señor, si tú lo enseñaste, así es. Por sobre la situación que podamos estar viviendo o pasando o enfrentando, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces a mí me gustaría tratar la fe que libera, el poder de la palabra en nosotros. Y tenemos que entender que la Biblia, ¿cierto?, nos muestra a un Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo se combina? ¿Cómo se combina esta fe, ¿cierto?, con la palabra para que libere estas cosas? Y a mí, la fe no es intelectual, la fe es una acción. La fe es un verbo, amigos, donde nos motiva a actuar. La fe es algo que nos motiva a movernos y a actuar. La fe no es pasiva, la fe nunca ha sido pasiva. La fe es algo activa. Ya, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero cuatro acciones que pueden liberar la fe en cada uno de nosotros. Número uno. En Salmos 119, versículo 11, David escribió lo siguiente: en mi corazón, oh Dios, atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. Pero en mi corazón, Dios, atesoro tus dichos. El primer paso, la primera acción para liberar fe en cada uno de nosotros es comenzar a leer la Biblia. Es comenzar a leer la Biblia. Comienza a leer la Biblia. Comienza a darle tiempo, 15, 20 minutos para la lectura de la Biblia. Comienza a leer la vida de Jesús. Date tiempo, tal vez, no sé, toma 3, 4 meses para leer los 4 evangelios. Para entrar en Mateo, leer Mateo completo, leer Lucas completo, leer Marcos completo, leer Juan. Y para que tú puedas tener un panorama completo de la vida de Jesús. Pero leer la Biblia. David dijo, en mi corazón, oh Dios, he atesorado, he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Entonces, vamos a volver a esto. Si yo creo que la Biblia es importante, voy a darle el tiempo para leer. Y yo quiero invitarte a leer la Biblia, a desafiarte a leer la Biblia. Date tu tiempo, 15, 20, 30 minutos diarios durante el día, desconéctate de las pantallas y simplemente métete en Mateo, Marcos, Lucas, Juan
y lee acerca de la Biblia. Léete un capítulo diario, 2 capítulos diarios y escribe, anota acerca de tu comprensión de lo que has leído. Ora y dile, Espíritu Santo, ven sobre mi vida y abre mi corazón para que tu palabra entre como un tesoro dentro de mi alma. Maravilloso. Entonces, el primer paso es poder, ¿cierto? El primer paso es comenzar a leer la Biblia. En Juan capítulo 8, 31, 32, Jesús dijo lo siguiente acerca de esto. Dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Habían dicho, sí, tú eres el Hijo de Dios. Habían creído en él como el Mesías. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero aquí hay un concepto importante. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles, ya constantes, disciplinados en la lectura de la palabra, donde podemos darle a la palabra de Dios la importancia que realmente tiene. Entonces, la primera acción que yo debo tomar en cuanto a liberar el poder de la palabra en nosotros es tener la palabra atesorada en nuestro corazón. Y para eso yo debo invertir tiempo en la palabra, pasar tiempo en la palabra. Invierte tiempo en la Biblia, lee tu Biblia. Y no tan solo la Biblia del celular, ¿cierto? Sino lee tu Biblia, tener una Biblia papel. Yo por lo general siempre tengo una reglita chiquitita y un lápiz y voy leyendo y subrayo y digo, gracias Dios por esta palabra y quiero atesorarla en mi corazón, como decía David. La primera acción en el proceso de liberar la palabra de Dios en nosotros es tener esa palabra. Y para tener esa palabra, tú y yo necesitamos comenzar a leer esa palabra. Y allá es donde te quiero invitar, a leer la palabra de Dios. El primer paso, aparta 15, 20, 30 minutos del día. Tal vez hacerte un horario y decir, a ver, yo salgo a esta hora de la casa o vuelvo a esta hora de la casa o en este intertanto que estoy haciendo teletrabajo, voy a invertir tiempo en la lectura de la Biblia. Y comenzar a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. A veces uno comienza a leer, no, voy a comenzar a leer la Biblia y se va a Génesis. Y está bien, si yo no estoy diciendo que es malo. Pero creo que es importante para nosotros, primeramente, entender quién es Jesús. Captar, creer, asimilar, involucrar a Jesús en nuestras vidas y corazón. Entonces, el primer paso para liberar el poder de la palabra de Dios en nosotros es comenzar a leer la Biblia. Yo no podría ser tan simple, Cristian, así, tan simple. Comienza a leer, a invertir palabra de Dios en tu corazón. Un segundo paso, ¿cierto? En Salmo 119, 30 al 33. Un segundo paso. Primer paso, leer. Segundo paso. Salmo 119, 30 al 33. Dice, he optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Versículo 32. Corro por el camino de tu mandamiento porque has ampliado mi forma de pensar. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. O sea, versículo 33 yo lo encuentro genial porque dice, enséñame, Señor, tu palabra y la cumpliré, la seguiré. El segundo paso, la segunda acción para liberar el poder de la palabra es creer la palabra. Es creer la palabra, es creerla, aceptarla. Pasamos de leer, asimilo la información, pero ahora doy el otro paso, que es creer la palabra. Claro, y a veces en nuestro razonamiento y ego humano tenemos la tendencia a querer justificar lo que creemos. Pero la verdad no es así. Es creer. Ser como niños al creer lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, lo que la Biblia en su totalidad nos enseña de las maravillas de Dios. Primer paso, leer la palabra. Darle tiempo a la palabra. Segundo paso, creer esa palabra. La palabra completa, total,
¿ya? La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis dice que es completa y totalmente palabra de Dios. No es que hay alguno, no es que hay... Claro, la tendencia de cada uno de nosotros muchas veces es leer lo que nos gusta leer, ¿ya? Entonces hemos memorizado versículos, hemos memorizado ciertos capítulos, entonces siempre como que recurrimos a los mismos lugares de la Biblia. Pero yo te quiero desafiar a leer la Biblia, o sea, si vas a comenzar a leer los evangelios, comienza por Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 1, versículo 1, y sigue leyendo en forma ordenada, para que podamos involucrar la palabra de Dios nosotros, nos pueda mostrar a este Dios maravilloso y podamos creer en Él como niños. Que podamos creer en Él como lo que Él es, todopoderoso. Me encanta, la verdad, me encanta cuando Dios dice, oye, lo que es imposible para ti es posible para mí. Y tú y yo tenemos un montón de imposibilidades. Tú y yo tenemos un montón de cosas que no podemos lograr ni hacer. Somos seres muy limitados, pero tenemos a un Dios ilimitado. Y eso es lo grandioso. Entonces lo maravilloso de Dios es como cuando fallece Lázaro y van ante Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo ha fallecido. Y Jesús obviamente se entristece, pero luego dice, no, él no ha fallecido, él está durmiendo. ¿Qué? Y ellos se preguntaron, ¿qué está diciendo él? Vamos, y luego añade, dice, ¿vamos a despertarlo? Y se demoró 3 días en llegar allá a donde estaba Lázaro. Y al llegar allá, ¿cierto? Marta y María lo encaran, se enojan con él, toda una situación que se da. Y Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? Allá estaba enterrado, ya estaba enterrado 3 días. Y Jesús se para al frente de la cueva y le dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió, resucitó y salió caminando, y dice que lo entregó a la familia, a las hermanas, y ellos lo cuidaron, etc. Pero ese Dios todopoderoso está activo hoy. No es que ese Dios poderoso quedó en la Biblia, quedó en el pasado. Hoy día está activo para cambiar y transformar toda situación que tú y yo podamos estar viviendo. No estás solo ni estás sola. Dios Todopoderoso está de tu parte. Pero esa invitación que Dios nos hace es a creer en Él. Es a creer. Esa fe, como lo hablamos al comienzo de esta serie de la importancia de la Biblia. Esta fe que es una fe de doctrina, de saber lo que creemos. Pero también es una fe de confiar. O sea, cuando Pedro salió a caminar en el agua, salió confiando que Jesús podía sostenerlo sobre el agua. Fe que confía en un Dios todopoderoso para el cual absolutamente nada es imposible. ¿Con qué estás batallando? Pregúntate esto, ¿con qué estás batallando? Tal vez con el área financiera, laboral, familiar, relacional, personal. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que tomar ese paso. Cuando llegaron los ciegos ante Jesús, y Jesús les dice, ¿qué quieren que les haga? Que nos sanes. ¿Y ustedes creen que yo puedo sanarlo? Por supuesto que sí. O sea, ellos respondieron con una seguridad única. Yo creo que ese paso de creer es lo que tú y yo necesitamos muchas veces. Nos quedamos en el saber, nos quedamos en el entender, pero necesitamos dar ese paso del creer, del atrevernos, del arriesgarnos a decir, sí Señor, para ti nada es imposible. El primer paso es leer, segundo es creer. En 2 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo hablando con Timoteo, le escribe en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, por este motivo, dijo el apóstol Pablo, le escribió a Timoteo, padezco estos sufrimientos. Pero ¿sabes qué, Timoteo? No me avergüenzo. Porque sé en quién he creído, seguridad. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Estoy seguro, porque yo sé en quién he creído. ¿Tenés esa seguridad? Esta es la misma seguridad que tenían los ciegos. Es la misma seguridad que tenían los ciegos. Yo sé en quién he creído. Amigos, Dios no ha cambiado.
Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirá siendo por los siglos. Él no ha cambiado. Y quiero animarte simplemente a leer la Biblia y a creer la Biblia. Y claro, y uno tiene que entrar con una mente, yo entiendo la hermenéutica y poder entrar y estudiar, la entiendo completamente, no, pero mucho de eso, la línea de riesgo es buscar la comprensión humana y no la exaltación divina. Es poder satisfacer nuestro conocimiento o razonamiento humano en vez de buscar a este Dios todopoderoso. Cuando estos ciegos llegaron ante Jesús, ¿qué quieren que les haga? Que los sanes. ¿Y ustedes creen que yo puedo sanarlo? Les pregunta Jesús. Pero por supuesto que tú puedes. Tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y para ti nada es imposible. Ese nivel de convicción. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, porque yo estoy seguro, no me avergüenzo. Porque yo estoy seguro de quién es Dios. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él tiene el poder para guardar mi vida y guiarme en este mundo. Es otra comprensión. No es tan solo comprensión humana, es creer en el Dios Todopoderoso. Por eso, son 4 acciones para liberar el poder de Dios. Para liberar el poder de la palabra de Dios, perdón. 4 acciones para liberar el poder de la palabra. Primero, leer la palabra, leer la Biblia. Segundo, creer. Tercera acción, en Mateo 17, tercera acción que tenemos que tomar, ¿cierto? En Mateo 17, versículos 19 al 20. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo o echar fuera ese demonio? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio, Jesús? Versículo 20, Jesús al explicarle le dice, por la poca fe que tienen. Esta fe no era una fe del conocimiento doctrinal. Esta fe no era una fe del conocimiento, del saber de quién era Jesús. Esa fe que habla Jesús aquí, la palabra en griego es pisteo, habla de fe de confiar. De tener esa convicción de quién es Dios y de quién es Jesús en nuestras vidas. Y Jesús les dice, ¿saben por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Por la poca fe que ustedes tienen. Les aseguro, dijo Jesús, que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Le está diciendo a ti y a mí también esto. Para ustedes, nada sería imposible. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Voy a subdividir este versículo en 3 partes. Lo primero que les dice es que porque les falta la fe de confiar, ¿ya? La fe de confiar. Pero después le dice, si ustedes hubiesen hablado la palabra, si ustedes hubiesen hablado esa palabra con seguridad, si ustedes hubiesen expresado esa palabra con convicción y seguridad, este monte se habría trasladado hasta lo imposible. Entonces, en 3 partes, el desafío a la fe que confiar, el poder declarar la palabra, ¿cierto?, para caminar en lo imposible. La tercera acción que necesitamos para poder liberar el poder de la palabra de Dios es hablar la palabra, decir la palabra. El otro día yo le decía a una persona que estábamos conversando aquí, a veces cuando nosotros hablamos cosas, se hacen realidades. Entonces, tanto para bien como para mal. Tanto para bendición como para maldición. Entonces tenemos que, de alguna forma, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que proclamamos, cuidar lo que declaramos, cuidar lo que decimos, porque la realidad es que cada uno de nosotros, así funciona esto. Cuando hablamos algo, eso trae una convicción y esa convicción muchas veces se transforma en una acción. Entonces, creo que es importante, el desafío de Jesús aquí es hablar la palabra. Entonces, la primera acción, leer la palabra. Segunda acción, creer la palabra. Tercera acción, hablar y declarar la palabra de Dios sobre toda situación.
Y podemos estar pasando una situación que humanamente es imposible o humanamente es compleja, pero al declarar la palabra, al poder hablar las promesas de Dios, al poder decirle a ese monte, sal de ahí, cámbiate para allá, cosas imposibles vamos a ver. Mira, yo lo encuentro extraordinario. Dios nos da una oportunidad de ver milagros y maravillas. Dios nos desafía y nos empuja a caminar de tal manera que podamos ver lo imposible hecho realidad. ¿Con qué estás peleando? ¿Con qué estás luchando en tu vida? Declara la promesa de Dios. Habla la promesa de Dios a esa situación, en oración, en ruego y aún a la circunstancia. La Biblia dice que cuando, ¿se acuerdan de José, el que llegó a ser primer ministro de Egipto? Él pasó por una serie de situaciones. Los hermanos lo traicionaron, lo golpearon, y hicieron un hoyo y lo enterraron. Después vino una caravana que trasladaba esclavos, lo tomaron y se lo llevaron a Egipto. En Egipto trabajó como esclavo, fue tomado preso, pero dentro de que estaba preso, ¿sabes algo que mantuvo a José? Fue su nivel de convicción. Yo sé, porque yo lo sé, que Dios me habló. Y él tenía esa convicción en su corazón. Y por eso se pudo mantener por tantos años. Y cuando llegó el momento en que el pueblo de Israel llegó a pedirle ayuda, él pudo decir, ahora entiendo todo. Lo que el diablo planificó para mi mal, Dios lo ha transformado para bendición. Y tal vez muchas cosas que te están pasando hoy día, tal vez son cosas que el diablo ha planificado para mal, son malas decisiones que nosotros hemos tomado o cosas que el mundo está tergiversando. Pero Dios tiene el poder sobre Satanás, sobre nuestras decisiones y sobre las articulaciones del sistema del mundo. Dios tiene el poder sobre todo. Y Él tiene la capacidad de transformar y cambiar toda situación y circunstancia. Por eso que el llamado es a leer la Biblia, a creer la Biblia y al declarar la Biblia. Al declarar las promesas de Dios para cada uno de nosotros por sobre la situación que podamos estar viendo. O sea, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios y dijo, nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por fe. Y esa fe es la confianza en Dios. Y el gran problema es que a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que percibimos, por lo que captamos. Entonces humanizamos a Dios. Pero Dios es mucho más que todo esto. Dios es mucho más que todo esto. Aprender a vivir por esa fe. Entonces cuando llegaron los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Jesús? Porque tienen poca fe. Poca fe, no del saber, poca fe del confiar. De que realmente lo que yo les he hablado es verdad. Por eso es tan importante ese primer versículo que leíamos en Juan 6, 63. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y cuando nosotros captamos que la Biblia es espíritu y vida, alimentamos nuestra alma se llena de la palabra de Dios, toma cierta influencia sobre nuestros pensamientos, sobre decisiones, sobre las emociones, y eso se puede transformar en algo real por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo liberamos el poder de Dios en nuestras vidas? Leyendo la Biblia, creyendo la Biblia, declarando la Biblia. Me gustaría leer un proverbio, Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. Dice lo siguiente: en la lengua, en nuestra lengua, en nuestro hablar, hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. O sea, lo que decimos tiene esa capacidad, tiene esa autoridad para generar vida o muerte, bendición o maldición, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos la palabra, somos desafiados a hablar esa palabra. O sea, Jesús le dice a los discípulos y le dice, oye, no pudimos echarlo fuera nosotros. ¿Por qué no pudimos? Por su poca fe. Si ustedes le dicen a este monte, trasládate para allá, se va a trasladar. Porque para ustedes, dijo Jesús, nada es imposible. Mira lo que dice.
Para ustedes nada sería imposible. ¡Wow! Yo lo encuentro grandioso, maravilloso. Porque nosotros, seres humanos limitados, seres humanos pecadores, que tenemos la tendencia a alejarnos de Dios, Dios nos ha dado esta posibilidad de caminar con Él, de andar con Él y de ser parte de sus milagros y maravillas a esta raza humana. Entonces, ¿cómo liberar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? 4 acciones. La primera acción, leer la palabra, creer la palabra, declarar la palabra. Y la cuarta acción, en Santiago capítulo 1, versículo 22, Santiago escribe lo siguiente. No se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Desafiante, ¿no? Pero Santiago, que era el hermano de Jesús, Santiago yo creo que fue uno de los que más le costó creer en Jesús. Recuerden que él creció con él, lo vio, jugaron juntos, crecieron juntos, comieron juntos, compartían el dormitorio. Entonces, de alguna manera, Santiago veía a Jesús y decía, pero si este es mi hermano, yo lo vi crecer. Pero cuando Santiago le fue revelado quién era Jesús, él entró en esto y dijo, Él es la verdad. Entonces viene y nos desafía ahora, viene y nos desafía, diciéndonos, no se contenten con solo oír la palabra, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Wow. Para mí eso es un desafío. Llévenla al cuarto paso. Entonces, el cuarto paso es poder practicar, actuar, ponerle acción a la palabra de Dios. Movernos en la palabra. Leemos la palabra, creemos la palabra, declaramos la palabra, nos movemos en la palabra. Si tienes a alguien enfermo en tu familia, vaya y ore por esa persona. La Biblia dice que vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si hay una circunstancia o situación que tal vez estás pasando de manera financiera, la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo que necesitemos será añadido. Entonces, con la fe de los ciegos que partimos hablando, los ciegos llegaron ante Jesús, Jesús, ¿qué quieren que les haga? Que nos sanes. ¿Y ustedes creen que pueden sanarlo? Claro que lo creemos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios aquí en la tierra. Creemos y tenemos la convicción que tú puedes sanarlo. Bueno, sean sanos. Les tocó los ojos y fueron sanados. Declarar esa palabra. Sí, Señor, tú puedes. Sí, Señor, tú eres todopoderoso. Sí, Señor, tus promesas son en un sí y en un amén. Entonces, cada promesa que Dios tiene para nuestras vidas, cada palabra de Dios es para ti y es para mí. Y tenemos todo el acceso para movernos en esas palabras. Y yo encuentro grandioso, maravilloso. Pero somos llamados, ¿cómo liberar el poder de la palabra de Dios? Leer la palabra, creer la palabra, declarar la palabra, accionar la palabra. Practicar, tomar acción, tomar el paso. O sea, los ciegos se podrían haber quedado donde ellos estaban sentados, ¿cierto? Porque ellos no veían. Y uno podría, ustedes creen que Jesús los sana así, pero se quedaron ahí. Ellos fueron, tomaron una acción y fueron donde Jesús. Esa acción es lo que marca la diferencia muchas veces. Esa acción es lo que marca la diferencia cuando oramos por alguien, cuando ponemos las manos, cuando vemos los milagros que Dios puede hacer financieros, laborales, familiares. ¿Cuántas veces yo lo he visto ya? Que cuando uno ve y dice, no, es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi tío, mi tía, no, esta persona está en contra del evangelio. Y de repente por tanto orar por esa persona, por tanto interceder ante Dios por esa persona, por tanto mostrar el amor de Dios a esa persona, que esa persona termina abriendo su corazón a Dios. Lo he visto montones de veces y lo creo. Yo sé que Dios tiene el poder para transformar vidas. El Evangelio no es un libro más. La Biblia no es un libro cualquiera. El libro que más ha transformado vidas y ha transformado naciones
sigue siendo la Biblia. Por lo tanto, amigos, amigas, leamos la palabra, creamos la palabra, declaremos la palabra, pero también tomemos los pasos para accionar esa palabra. Para ir terminando, en Mateo 7, versículos 24 al 27, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, todo el que lee la Biblia, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, dice. Pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada, construida sobre la roca. Es como, pero todo el que me oye estas palabras, versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica. Mira lo que, por eso que es accionar, no tan solo saber. O sea, aquí tenemos un hombre prudente que leyó, escuchó, creyó y accionó, construyó sobre esas palabras. Pero tenemos a otro que oyó lo mismo y no las puso en práctica. Es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Yo al leer esta parte en Mateo 7:24 pude ver 5 cosas, ¿ya? Pude ver 5 cosas. Después yo voy a subir este apunte aquí, puedes revisarlo, pero yo vi 5 cosas. Lo primero es que cada uno es constructor de su vida. Cada uno es constructor de su vida. Nadie puede construir tu vida por ti. Eres tú, de manera personal, quien está llamado a tomar las decisiones de tu vida. ¿Y sobre qué vas a construir la vida? Cada uno de nosotros es constructor de su vida. Número 2, van a venir tormentas sí o sí. Entonces Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Esas son las tormentas para nosotros. Van a venir aflicciones. O sea, cada uno es constructor de su vida y tiene que tomar la decisión sobre qué voy a construir mi vida. Vamos a tener tormentas, van a venir vientos, van a tener aflicciones. Número 3, ¿cierto? La persona sabia, el sabio, va a construir sobre la verdad de la palabra de Dios. Pero el necio, ¿sabes cuál es el problema del necio? Es que el necio no cree que vendrán aflicciones. El necio cree que siempre va a vivir en un Hakuna Matata eterno. El necio cree que siempre va a ser todo happy. Pero el sabio se prepara porque sabe que van a venir tormentas. Entonces va a construir su casa sobre la roca, sobre la verdad. La persona sabia construye sobre la roca. Número 4, ¿sabe qué? Las casas se caen cuando más se necesitan. O sea, cuando llegaran las tormentas, cuando llegaran los vientos, cuando llegó todo lo que llegó, sobre el soplo, el viento y todo, las casas se cayeron. Las casas se sostienen ante las turbulencias cuando están construidas sobre la roca. Y número 5, no esperes la tormenta para construir tu casa. Constrúyela ahora. No esperes la tormenta, los vientos, ¡oh! Se me cayó todo. No, ahora construye tu casa sobre la roca, sobre la verdad de la palabra. Cuando vives en la verdad de la palabra de Dios, Dios hace actuar esa palabra en ti. 4 pasos para liberar el poder de la palabra en ti. Leer la palabra, creer la palabra, declarar la palabra, actuar en base a la palabra. Amén. Bueno, hoy día vamos a dar término por ahora, ¿ya? De la importancia de la Biblia. Revisa los videos, si quedan ahí grabados en Facebook, ahora lo estamos subiendo a YouTube e incluso a Instagram. El acceso está. Podemos escuchar lo mismo. Pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestro accionar va a ser diferente. Que seas tú aquellos que construyen su casa sobre la roca, para que cuando vengan estas tormentas te puedan mantener firme. Amén. Bueno, amigos, ya siendo las 9 y tanto de la mañana, vamos a orar, ¿cierto? Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en todo este proceso. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios. Y, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro maravilloso que tú nos has dejado, que nos enseña cómo tú eres, quién tú eres.
tu poder ilimitado para transformar vidas y situaciones. Así que, Padre, yo te pido esta mañana, por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a ser como niños, a creer en ti como niños, a creer en ti todo lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Señor, que no podamos detener de ninguna manera el accionar de tu palabra. Señor, perdónanos si en algún momento hemos actuado en contra de tu palabra o de alguna manera no hemos obedecido tu palabra. Pero, Señor, somos hombres y mujeres, como partimos leyendo, que queremos atesorar tu palabra en nuestro corazón para poder accionar en base a esa palabra. Te damos gracias, Señor. Bendice este fin de semana. Bendice, Padre, las familias, las conexiones, las reuniones que vamos a tener, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos y amigas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y que podamos caminar con Dios, andar con Dios, leer la palabra. Ya no puedo. Hemos hablado 6 vivos solamente acerca de esto. Y creo que es tan importante, tanto para ti como para mí, poder ser obedientes a lo que Dios quiere decirnos en base a la palabra. Animarte a caminar en la palabra, a leer la palabra, ¿cierto? No sé, algo de saludo aquí. Bueno, vamos a saludar a Cristian, ¿cierto? Desde Cristian Espinosa, Margarita, ¿y quién más estaba por ahí? No aparece mucho acá, pero ya tenemos. Recuerda poner me gusta y compartir para que muchos otros puedan, ¿cierto?, ver este videito. Un gran abrazo. Recuerda que hoy día tenemos grupos de conexiones, tanto de hombres, de mujeres, de jóvenes, de los ZOE. Mañana tenemos JBM, la reunión de JBM. Domingo en la mañana a las 11 de la mañana, nuestra reunión como iglesia. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un lindo fin de semana en familia y que podamos seguir creciendo en el Señor. Amén. Ya, amigos, un gran abrazo. Son las 10 de la mañana, 11 de junio. Que Dios les bendiga. Chao, chao.